¿Me acompañáis? Vamos a abrir nuestras Biblias por el libro de Hechos. Y vamos a leer un pasaje en Hechos 18. Es un pensamiento que se me vino a la cabeza cuando mi padre hace unos domingos estuvo hablando unos capítulos antes, cuando Pablo estaba en Tesalónica. Y entonces se me vino a la mente este pasaje en Hechos 18. Luego ya explicaré o os daréis cuenta de por qué. Hechos 18. Vamos a leer del 1 al 17. 17 creo. Todo el pasaje en el cual habla está Pablo enfrente de Galión y Galión lo suelta. Hechos 18, del 1 al 17. Dice así. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas, y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Bueno, antes de empezar a hablar de este pasaje, una pequeña introducción, y nos vamos a ir a la carta a los romanos. Una carta a los romanos que da la casualidad que fue escrita aquí en Corinto, pero no este viaje, sino en el siguiente, en el tercer viaje, en el año 57. Aquí estamos en torno al año 51, más o menos, a 6 años después. Pablo se encontraba de nuevo en Corinto y escribió esta carta a los romanos. Y en la carta a los romanos, Pablo expone cómo el mundo entero, al menos en el principio, los 3 primeros capítulos, expone cómo el mundo entero está bajo la condenación de Dios, bajo el juicio de Dios, porque el mundo entero es pecador. Y en su exposición, Pablo divide el mundo conocido de aquel entonces en 3 grupos principales. Y va demostrando cómo cada uno de esos grupos principales es igualmente merecedor del juicio de Dios, porque son pecadores. Bueno, el primer grupo sería el que nos encontramos en el capítulo 1, los versículos 18 hasta el 32, que serían los gentiles de su tiempo. Gente que, en principio, estos 3 grupos, van colocados desde menor conocimiento de Dios y mayor degradación moral, ¿de acuerdo? Y cada vez, los grupos van teniendo mayor conocimiento, pero todos ellos siguen siendo pecadores. Bueno, pues este primer grupo, el de los gentiles de su tiempo, sería el de peor comportamiento moral y ético, el de peores valores, mayor degradación, ¿de acuerdo?, moral y ética, y el de menor conocimiento divino, pero no carecían de conocimiento divino. No vamos a hacer un estudio de estos capítulos, sino simplemente exponer estos 3 grupos de los que Pablo habla aquí. Pablo expone que los gentiles de su tiempo eran entregados a todo tipo de idolatría, lascivia, cuestiones antinaturales, a buscar el placer propio, egoísmo, degeneración. Practicaban cualquier tipo de pecado, por muy depravado que éste fuera. Y hacían caso, además, Pablo expone aquí, hacían caso omiso a las advertencias que Dios les enviaba
que su conducta provocaba, hacían caso omiso. Y la lista de pecados que nos encontramos aquí en este primer capítulo no era muy diferente de la que, por ejemplo, escritores de su tiempo, gente, pues los filósofos, etcétera, y hacían listas de los vicios que practicaban sus compatriotas, pues no es muy diferente de aquellas listas. Es decir, era algo que no se había inventado Pablo, sino que realmente se daba en aquellos días, ¿vale? Los griegos y los romanos practicaban este tipo de cosas, y entonces los autores clásicos de aquella época condenaban estos actos de sus propios compatriotas. Y es precisamente este segundo grupo, los gentiles, pero gentiles que tenían un mayor conocimiento ético, buscaban practicar vidas respetables, practicar vidas buenas, enseñaban a los demás cómo vivir vidas virtuosas, honradas, honestas. Es decir, los filósofos de su tiempo, estamos hablando, por ejemplo, de un Séneca, el filósofo cordobés de la línea estoica, y que era compatriota de Pablo, y que fue el maestro, por ejemplo, de Nerón. O Plutarco también, que era un poco más joven, en esta época de Hechos 18, pues Plutarco andaría por los 10, 11 años, empezando la adolescencia. Es decir, autores clásicos que buscaban vivir vidas buenas, vidas correctas, vidas virtuosas, y condenaban los vicios de los demás e intentaban enseñar a la gente a vivir, pues eso, vidas honradas, vidas honestas, vidas correctas. Y lo que Pablo les está diciendo aquí es que ellos, que criticaban de caras afuera ese tipo de cosas, luego en sus vidas privadas practicaban las mismas cosas, con lo cual eran hipócritas. Y al practicar las mismas cosas privadas, cosas que condenaban a los demás y que luego de cara adentro lo estaban haciendo, estos días lo estamos viendo, como muchos dirigentes políticos que van condenando cosas que hacen los demás, luego resulta que les han pillado y son ellos mismos los que están haciendo esas cosas que condenan a los demás. Es la naturaleza humana. Nos ponemos en un pedestal, creemos que somos mejores que los otros, pero luego nosotros sabemos lo que hacemos y Dios también sabe lo que estamos haciendo y lo que pensamos y lo que practicamos en nuestro interior. Entonces esto era lo que pasaba. Ellos criticaban unas cosas, pero hacían también las mismas cosas. Y aunque no conocían la ley de Dios, al saber lo que era justo y no hacerlo, eran condenados. Su propia conciencia, sus pensamientos, sus razonamientos les podían excusar o acusar. Pero Pablo les dice, no estás libre, porque tú haces las mismas cosas y tu conciencia te está diciendo que tú dices una cosa pero practicas otra diferente. Este era el segundo grupo. Y el tercer grupo, aunque también en este segundo grupo Pablo habla también de los judíos, como también conocedores y gente sabia que denunciaba los vicios de sus conciudadanos, pero ahora en el tercer grupo se enfoca en los judíos, y es lo que nos encontramos a partir del capítulo 2, en los versículos 17 al 29, es decir, los judíos, específicamente los judíos, pueblo escogido por Dios, pueblo conocedor de la ley divina, un pueblo que Dios había seleccionado, había sacado de entre las naciones para que fuera una nación santa entre las naciones, para que fuera testigo de Dios a un mundo que se le oponía. Y sin embargo, al igual que el mismo grupo anterior, practicaban todas aquellas cosas que con la ley de Dios en la mano condenaban. Y Pablo aquí les acusa de ser codiciosos, de ser sacrílegos, de practicar la doble moral, de ser jactanciosos. Y Pablo les aclara que no hay diferencia, desde el punto de vista de Dios, el hecho de que unos estén circuncidados y otros no estén circuncidados. El hecho de que se hayan hecho una marca en la carne no presenta o no es una diferencia delante de Dios, sino únicamente si se han hecho esa marca en el corazón, la cual es la verdadera circuncisión. Por tanto, Pablo concluye que el hecho de ser judíos o nacer judíos no les hacía mejores personas, menos pecadores, ni menos merecedores del juicio de Dios. Por tanto, la conclusión a la que llega Pablo en estos 3 primeros capítulos es que todo el mundo está bajo el juicio de Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y digo que no vamos a entrar aquí en detalle, pero lo que dice es que la única manera para que el hombre pueda escapar, por tanto, del juicio de la condenación de Dios es, versículo 24 del 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es el único medio porque cualquier hombre, gentil, sea sabio o no, o judío, puede ser salvo, justificado de forma gratuita, de forma inmerecida
por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esto es igual tanto para judíos como para gentiles. Versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, con lo cual la salvación es únicamente por medio de la fe. Vale, terminamos esta introducción. Esto era una introducción. Volvemos de nuevo entonces a Hechos. Y os estaréis preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto que está contando Josías con lo que hemos leído de Corinto? Bueno, lo iremos viendo. Bueno, Pablo nos dice en Gálatas, volvemos a saltar, Gálatas 4:4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Nació de mujer, nacido bajo la ley. ¿De acuerdo? Cuando el Señor Jesucristo nació, no era un tiempo al azar, sino Dios había escogido el momento en el tiempo en el cual su Hijo iba a nacer. Era el momento en el cual iba a nacer. Dios estuvo moviendo los hilos de la historia para que confluyese en este momento. El momento en el cual y el lugar en el cual Cristo nació, estaba todo el mundo conocido, por aquel entonces, estaba bajo un mismo imperio. Y había facilidad para moverse de un territorio a otro territorio. Había paz, la paz romana, había leyes, había una lengua, o por lo menos dos lenguas comunes, el griego en la parte oriental, el latín en la parte occidental, con lo cual podían entenderse, podía llegar a otra parte del imperio y entenderse allí. Las leyes eran comunes, había carreteras y sistemas de transporte adecuados. Los romanos eran grandes ingenieros, construyeron puentes, construyeron vías, carreteras, con lo cual era más fácil desplazarse. Es decir, era el momento adecuado. Pero no es que Cristo naciera en ese momento, entonces Dios hizo, o mejor, quiero decir, no es que, al revés, no es que aquel fuera el momento adecuado, Dios vio, sí, ahora es el momento adecuado, ahora envió a mi Hijo. No, sino que Dios decidió, voy a enviar a mi Hijo y entonces voy a mover los hilos de la historia para que todo fuese adecuado cuando su Hijo naciese. Dios movió los hilos de la historia para que ese fuese el momento adecuado. Y tenemos aquí, lo que hemos leído en Hechos 18, un relato de cómo las circunstancias y las personas adecuadas permitieron la propagación y dieron un gran impulso, aún sin saberlo, a la propagación del Evangelio. Cuando pensamos muchas veces en el mundo antiguo, pensamos en, eran unos bárbaros, eran unos salvajes, la gente se comían unos a otros, y gracias a Dios, Dios lo sabía. Es decir, si Pablo hubiese nacido en el Imperio Azteca, seguramente en este relato le hubieran sacado directamente el corazón y se lo hubieran comido. Pero Pablo se encontraba en un mundo civilizado. ¿Qué había ocurrido en Tesalónica? En Tesalónica le denunciaron, les llevaron presos, pagaron fianza, a mí me llamó la atención, pagaron una fianza y le soltaron. No muy diferente de lo que sucedería hoy en día. Tienes un pleito con otra persona, le pones una querella, una demanda, no sé la diferencia entre la demanda y la querella, uno es civil, otra es penal, Javier que nos lo explique, pero vas ante un tribunal, pones un pleito, pleiteas delante de él, el tribunal decide si esa persona tiene que pagar algo, queda libre, tiene que ir a la cárcel. Es decir, hay unos procedimientos, no simplemente llegaron los tesalonicenses, cogieron a Pablo, lo lincharon, lo enterraron y aquí nadie se ha enterado de nada. En otras partes sí que ocurrió, les apedrearon en otras zonas. Pero ahí donde se encontraba, ahí en Grecia, la gente tenían el mismo corazón, la misma naturaleza que nosotros, pero se comportaban de manera civilizada. Lo llevaban ante los tribunales. Y aquí en Corinto tenemos un caso similar, donde una disputa se resuelve también de forma civilizada frente a un tribunal humano, un tribunal de justicia. Leemos aquí entonces que Pablo había salido de Atenas y que llegó a Corinto. Hoy en día Corinto es una localidad de escasa relevancia, es un pueblo bastante pequeño. Pero en aquel tiempo, esto era Grecia, el mar Egeo, el mar Jónico, y Corinto se encontraba aquí, en lo que se llama el Istmo de Corinto. Es una lengua de tierra muy pequeña que une lo que se llama el Peloponeso, que es esta península de aquí abajo, con la parte continental de Grecia. El sur es el Peloponeso, la parte continental de Grecia arriba, y entre medias lo que los une es esta lengua de tierra que es el Istmo de Corinto. Aquí nos encontrábamos Corinto, la Corinto clásica, hubo un terremoto, quedó destruida y entonces fue reconstruida, pero ahora se encuentra aquí arriba. Pero la Corinto que visitó Pablo se encontraba aquí en una meseta
elevada desde la cual controlaban todo el istmo. Y tenía dos puertos, porque este istmo de Corinto no solo unía el Peloponeso, la parte sur, con la parte norte, sino que además separaba el Golfo de Corinto, que era el mar Jónico, con el Golfo Sarónico, que daba al mar Egeo, y como pasar por esta zona, navegar por esta zona era muy peligrosa, los navegantes preferían cruzar el istmo, es decir, ponían unos troncos y entonces iban empujando el barco y atravesaban el istmo de un golfo al otro. Hoy en día hay un canal, pues como el canal de Panamá, con lo cual lo atraviesan los barcos, pero en aquel tiempo no había canales, no había ese canal y lo atravesaban, pues eso, poniendo unos troncos y rodando el barco por encima. Y a pesar de que puede parecer muy aparatoso, muy dificultoso, pues preferían hacer eso en vez de recorrer todo el Peloponeso, que al parecer era un recorrido bastante dificultoso. Entonces, tenían no solo el tráfico comercial de barcos que cruzaban el canal, sino además todo el tráfico que iba del norte al sur atravesando ese istmo, con lo cual Corinto era una ciudad muy comercialmente muy próspera. Fue destruida en el 146 en las guerras cuando los romanos conquistaron Grecia y luego reconstruida en el 44 a.C. por Julio César. Y desde entonces se convirtió en la provincia de toda la región sur de Grecia, la provincia de Acaya. La capital no era Atenas, la capital era Corinto. Os da una idea de la importancia y la prosperidad que tenía esta ciudad. Y además, al igual que en Atenas se celebraban los famosos Juegos Olímpicos en honor de Júpiter olímpico, aquí se celebraban cada 2 años los Juegos Ísmicos en honor de Poseidón. Con lo cual, bueno, pues también tenían sus propios juegos, no tan conocidos como los olímpicos. Pero era una ciudad muy próspera. Bueno, ya lo puedes quitar y si queréis podéis quitar esto también. Vale. En Corinto nos dice que Pablo conoció a 2 judíos, o al menos se nos dice que él era judío, de ella no se nos dice. Aquila, natural del Ponto, que había venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio los había expulsado. Nos dicen los historiadores que en Roma había tal conflicto entre los judíos creyentes y los judíos no creyentes por la causa de Cristo, que Claudio, harto de las disputas, los expulsó de Italia. Y entonces estos 2 judíos, Aquila y Priscila en las cartas de Pablo se la llama Prisca, nos los encontramos aquí providencialmente cuando llega Pablo. Además, tenían el mismo oficio que Pablo, con lo cual se puso a trabajar con ellos. Era providencial. Dios había obrado de nuevo los hilos para que el decreto de Pablo, de Claudio, obrase en aquel tiempo y se encontrasen. Cuando Pablo llegó a Corinto, 2 judíos creyentes y que tenían el mismo oficio de hacer tiendas que tenía Pablo. Luego, más adelante, nos encontramos que Pablo estaba continuamente predicando y estaba dedicado continuamente a predicar porque habían venido sus 2 colaboradores, Silas y Timoteo, que habían venido del norte y habían traído una ofrenda de los hermanos de Macedonia, muy probablemente de Filipos, como estuvimos viendo en tiempos cuando estuvimos estudiando la carta a los filipenses, que le sostuvieron con muchas ofrendas. Entonces, ya no tuvo necesidad de seguir trabajando. Sostenido por las ofrendas de los hermanos de Filipos, pudo dedicarse por completo a predicar. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Y luego en 2 de Corintios se lo echa eso en cara a los corintios y les dice: yo en nada os fui gravoso. Todo el dinero me lo trajeron los hermanos de Macedonia. De vosotros no reclamé ni un denario, un dracma, un sestercio, un euro, la moneda que usaran en aquel tiempo. Se lo echa en cara. Que a vosotros no os fui gravoso. Todo el tiempo que estuve allí predicando durante 1 año y medio fui sostenido por las iglesias de Macedonia. Vosotros no me aportasteis nada. Se lo echan cara en 2 de Corintios 11, versículos 8 y 9. Bueno, Pablo, fiel a su costumbre, nos encontramos que se estaba predicando y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Fiel a su costumbre, llevaba primero el evangelio a los judíos. Era necesario. En Hechos 13, cuando se encontraba en Antioquía de Pisidia, al principio de su primera gira misionera, les dice, cuando es rechazado su evangelio, les dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. A vosotros, judíos, era necesario. Pablo dice en Romanos nuevamente que el evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente
y también al gentil. Pero la salvación iba primero dirigida a los judíos. Y cuando la rechazaban, entonces Pablo se sentía libre de irse a los gentiles. Y es lo que les dice aquí en Antioquía de Pisidia. Pero, ¿dónde estaba? Primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. Y aquí en Corinto vuelve a suceder lo mismo. Oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Es decir, es responsabilidad vuestra. Vosotros asumís la responsabilidad de rechazar el Evangelio. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Esto es del profeta Ezequiel. Tú ve a Atalaya y diles, si te escuchan, bien. Pero si no se lo dices, entonces su sangre es sobre ti. Pero si tú se lo dices y ellos no te hacen caso, entonces tú has cumplido y su sangre será sobre ellos. Por tanto, yo os he hablado, no queréis escuchar el Evangelio, es responsabilidad vuestra ahora delante de Dios. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y nos encontramos, por tanto, en el edificio anexo, pared con pared, una sinagoga en la cual se blasfemaba el nombre de Cristo, y al lado el edificio de Justo, donde se predicaba y se honraba el nombre de Cristo. Y Crispo, dice, el principal de la sinagoga, es decir, algunos judíos creyeron, el principal de la sinagoga creyó en el Señor en toda su casa. Y cuando Pablo empezó ya ahora, ya no a los judíos, sino a predicar a los gentiles, dice, muchos de los corintios, por este orden, oían la palabra, creían la palabra y obedecían la palabra, es decir, se bautizaban. Oír, creer y bautizarse. Por este orden. Y Pablo además fue alentado con una visión que leemos en el versículo 9, donde el Señor le dice a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Se me pasaba también que una de las razones por las que Pablo hablaba primero a los judíos, no solo era porque la salvación era a los judíos, la salvación al judío primeramente y también al gentil, sino también porque así cumplía un propósito divino. Nuevamente en Romanos, capítulo 11, versículo 11, dice, por ejemplo, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Con qué propósito? Para provocarlos a celos. Y versículo 14, que es lo que hacía Pablo, dice que entonces, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Yo hablo a los gentiles. ¿Y por qué? ¿Por qué me dirijo a los gentiles? ¿Por qué predico a los gentiles? ¿Por qué mi ministerio es a los gentiles cuando el resto de los apóstoles hablan a los judíos? Pues porque por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Este era el propósito, por tanto, por el que Pablo primero hablaba a los judíos. Pero una vez que los judíos no se consideraban dignos de recibir el Evangelio, oponiéndose e incluso blasfemando, entonces él decía, yo ya he cumplido lo que tenía que hacer, de llevaros a vosotros primeramente el Evangelio. Puesto que lo rechazáis, entonces ahora me voy a los gentiles. Y todos los gentiles reaccionaban de una manera diferente. Sí recibían mayoritariamente y con mejor ganas y mayor agrado el mensaje del Evangelio que los judíos. Los judíos lo rechazaban. Bueno, la carta de Romanos, versículos 9, 10 y 11, habla sobre esto. ¿Por qué? ¿Por qué el Evangelio es rechazado mayoritariamente por los judíos? En cambio, los gentiles son los que se están salvando. ¿A qué se debe todo esto? Pero no vamos a entrar. Eso era, de hecho, lo que estaba sucediendo. Los judíos, en su mayor parte, lo rechazaban, no querían saber nada, se oponían a Pablo. Y, sin embargo, Pablo, cuando después se iba a los corintios, los gentiles, recibían el Evangelio. Empezaban a convertirse. De tal manera, había tal deseo de recibir la palabra de Dios que Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses, 1 año y medio predicando, porque había deseo, la gente quería escuchar el mensaje del Evangelio. Y el Señor le animó, le dice, quédate, porque hay mucho pueblo aquí, tienes que predicar, porque hay mucha gente que está deseando oír
mi mensaje, estás deseando escuchar acerca de mi hijo. Y por tanto, pueden ser convertidos, pueden ser salvos. Bueno, esto fue lo que sucedió en Corinto. Lo rechazaron, en su mayoría el mensaje. Crispo, el principal de la sinagoga, sí se convirtió, algún judío más, pero el centro, el principal núcleo o la mayoría de los creyentes que iba a haber en la iglesia de Corinto iban a ser todos gentiles. Pablo predicó, por tanto, allí 1 año y medio, 1 año y 6 meses. Y entonces, pues en la introducción hemos hablado de que había esos 3 grupos en el mundo antiguo y que sigue siendo hoy lo mismo, más o menos. Es decir, el primer grupo, los gentiles depravados, los gentiles dados a todo tipo de exceso y de pecado, los gentiles un poco más sabios, rectos, que intentaban instruir a los indoctos, y luego estaban los judíos, conocedores de la ley de Dios. Bueno, estos 3 grupos los tenemos aquí, también en este pasaje de Hechos. Bueno, veamos el primero de esos 3 grupos. Los gentiles de Corinto. Y los gentiles de Corinto, los corintios, cumplían casi al pie de la letra la descripción que del mundo gentil hacía Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Lo he comentado antes. Es decir, la carta a los romanos fue escrita en Corinto, concretamente en Cencrea, el puerto que habéis visto ahí. Antes no lo he comentado, pero había 2 ciudades, Lequeo, que era el puerto occidental que daba al Golfo de Corinto, y Cencrea, que era el puerto oriental y que daba al Golfo Sarónico. Bueno, pues se encontraba en Cencrea, uno de los puertos, ¿vale? De Corinto. Se encontraba allí en Cencrea, y allí en el año 57, en su tercer viaje misionero, escribió la carta a los romanos, y no tuvo que echarle mucha imaginación para describir los excesos y los pecados y la depravación del mundo gentil de aquella época. ¿De acuerdo? La ciudad de Corinto no era solo conocida por su prosperidad comercial, era conocida también por su vida licenciosa, su relajación moral, especialmente en lo concerniente a lo sexual. Si miráis comentarios, veréis que en el griego clásico había varias palabras relacionadas con Corinto. Y estaba, por ejemplo, lo que se podría traducir como hacer el corintio, comportarse como un corintio, que era un sinónimo de fornicar. Y corintia, una mujer corintia, era un sinónimo de ramera en el mundo de aquel tiempo. Es decir, era conocido Corinto por su vida licenciosa. Se cree que ya no ocurría así en los tiempos de Pablo, pero antes de la destrucción en el 146 a.C., en el Acro Corinto, que era, el mapa se ha quitado, pero el Acro Corinto estaba un poquito al sur de Corinto, es como la Acrópolis en Grecia, ¿de acuerdo? Una zona en alto, con un templo, como la Acrópolis en Grecia, pues estaba el Acro Corinto, en Corintio, una ciudad fortificada en alto para resistir asedios, etcétera. Pues en el Acro Corinto estaba el templo de Afrodita. Y allí era un templo en el cual se hablaba de que había más de 1000 prostitutas sagradas, se permitía y se fomentaba el hecho de tener relaciones sexuales dentro del templo, que esas prostitutas sagradas bajaban a la ciudad. Pero se cree que ese templo fue destruido en el 146 y aunque luego fue reedificado no tuvo el esplendor de antes y por tanto esa prostitución sagrada ya no se practicaba en tiempos de Pablo, eso se cree, pero, o al menos no hay evidencias. Pero desde luego el comportamiento de los corintios seguía siendo famoso entre sus conciudadanos. Bueno, pues Pablo nos da una descripción de la vida que llevaban los creyentes de Corinto antes de ser salvos. En 1 Corintios 6 hay una descripción, versículo 9, 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y hace una lista de pecados. Y hay sorpresa al final. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Una lista de joyas, personas con las que te gustaría entrar en tratos, ¿no? Menudas pintas, menudas personas. Bueno, pues les dice que todos estos que practican estas cosas, ninguno heredará el reino de Dios. Y dice, y aquí está la sorpresa, y esto erais algunos. En la iglesia de Corinto había fornicarios,
como en cualquier iglesia diría. Pero también hay idólatras, hay adúlteros, había afeminados. Ahora que se lleva lo del tema de ser inclusivo y todo eso, bueno, pues los afeminados y los que se echan con varones, hombres que se acuestan con otros hombres, pues estos no heredarán el reino de Dios, está diciendo aquí el apóstol Pablo. Los ladrones, había ladrones en la iglesia de Corinto, había avaros, había borrachos, había maldicientes, había estafadores, era una joya esa iglesia. Pero dice, esto erais, ya no lo sois. Erais ladrones, pero ya no sois ladrones. Erais afeminados, pero ya no sois afeminados. Erais estafadores, pero ya no sois estafadores, porque ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La vida pasada, lo que habían dejado atrás los corintios y que era lo normal en la ciudad en la que se movían, y que por tanto Pablo, ya os digo, no tuvo que usar de mucha imaginación para describir los gentiles en Romanos capítulo 1, porque lo estaba viendo. Él salía a Cencrea y veía lo que practicaban los conciudadanos. Dice, todo esto también lo haréis vosotros en otro momento, pero ahora ya no. El creyente ya no puede ser ladrón, el creyente ya no puede ser estafador, ya no puede ser borracho, porque habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y mediante la acción del Espíritu Santo en vuestra vida, el Espíritu de nuestro Dios. Pero aún así, la naturaleza es la naturaleza humana sigue siendo la naturaleza humana. Y la iglesia de Corinto fue una iglesia que le dio muchos quebraderos, muchos dolores de cabeza al apóstol Pablo, porque era una iglesia muy carnal, en la cual las pulsiones de la vieja naturaleza seguían muy presentes. Había hábitos que eran difíciles de quitar. Y de hecho, en el 5.1, en 1 Corintios 5.1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, incesto, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esos eran los gentiles, esos eran los corintios, los que hacían este tipo de cosas. El primer grupo, ¿de acuerdo? Nos encontramos, había otro grupo, ¿no? Los judíos. Era el tercer grupo que nos encontramos en Romanos. Los judíos, gente que conoce la ley de Dios, gente que sin embargo eran jactanciosos, que eran sacrílegos, que eran codiciosos, que eran ladrones y hacían las mismas cosas que condenaban y por cuya causa el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles. Bueno, pues los judíos de Corinto, lo que hemos leído aquí en Hechos 18, lejos de ser nobles como los judíos de Berea, se comportaron como se habían comportado mayormente los judíos en las demás sinagogas a las que había visitado el apóstol Pablo. Es decir, negaron el Evangelio de Dios, negaron el Evangelio de Cristo y persiguieron a los cristianos. En este caso nos encontramos que lo persiguieron en los tribunales, igual que en Tesalónica. Pero de estos judíos, además, se añade una cosa especial, y que creo que no aparece en otras sinagogas, y es que blasfemaron. Es decir, dijeron cosas muy duras acerca de la persona de Jesús, de Nazaret. Jesús estaba diciendo, este es el Mesías, que era lo que decía el apóstol Pablo, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Jesús es el Mesías, el que había de venir, el hijo de David, el que anunció Moisés, profeta de venir, a este escucharéis. Este era el hijo de David. Este es el que ha de venir y reinar, el que ha de traer la paz, el que ha de traer salvación a su pueblo. Este Jesús. Y blasfemaron. Ese Jesús, ¿sabes lo que yo pienso de Jesús? Y debieron decir burradas. Y blasfemaron. Entonces, Pablo dijo, mira, la sangre es vuestra responsabilidad, lo que estáis haciendo, lo que estáis rechazando, yo me voy de aquí. Pablo, por tanto, se marchó de allí, estuvo predicando 1 año y medio, pared con pared, y los judíos hartos de que temerosos de Dios, que antes, corintios, temerosos de Dios, que entraban y querían saber, estaban hartos de la vida depravada de sus conciudadanos y buscaban algo de sentido en sus vidas, algo de santidad y de pureza, y entraban en la sinagoga, de repente dejaron de entrar en la sinagoga y seguían en la misma calle, pero entraban en la puerta siguiente, o en la anterior, según de dónde vinieran, y entraban y escuchaban a Pablo. Estuvieron ahí 1 año y medio. Seguramente bajaron las ofrendas en la sinagoga judía y dijeron, que nos está aquí quitando a los temerosos, ¿qué pasa aquí? Y entonces dijeron, mira, esto se acabó, esto tenemos que llevarlo ante los tribunales.
Y el caso que debían dirimir ante los tribunales era el siguiente. La religión judía era una religión tolerada por el Imperio Romano. Podían reunirse tranquilamente, podían abrir sus sinagogas, no eran algo que tuvieran que esconderse en catacumbas. Abrían una sinagoga y todo el mundo conocía cuál era la sinagoga de Corinto, y Pablo iba a la sinagoga de Corinto, porque era pública, abierta, era una religión tolerada. Y podían entrar y tener sus cánticos, leer los salmos, leer el rollo del profeta Isaías, y nadie les iba a poner ningún impedimento. Era una religión tolerada. Pero el cristianismo no. Era una religión que, a los ojos de Roma, no existía. Era algo nuevo. Y los judíos decían, esto no es judaísmo. Por tanto, les tenemos que ir y llevarlo ante el gobernador de Acaya, ante el procónsul, que está aquí en Corinto, y decirles, esto no es judaísmo, esto es otra cosa diferente, y por tanto, no debe ser una religión permitida. Y si hubieran sido escuchados y hubieran sido aceptados sus argumentos, la religión cristiana que estaba empezando a surgir hubiera sido prohibida y hubiera sido perseguida. Por lo cual, era algo importante lo que se estaba dirimiendo en aquel momento, en ese caso, ahí delante. Bueno, el caso, gracias a Dios, lo hemos leído, fue desestimado. ¿Y qué ocurrió a continuación? Pues lo hemos leído que entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal y a Galión nada se le daba de ello. Se destapó el antisemitismo, esa corriente de antisemitismo que había en la ciudad de Corinto, como ha habido siempre a lo largo de la historia. El antisemitismo es algo provocado por Satanás. Satanás se opone a Dios y se opone al pueblo que Dios escogió entre las naciones y quiere acabar con la nación, quiere acabar con el judaísmo. Lo ha intentado a lo largo de los siglos. Lo intentó con los romanos, lo ha intentado en la Edad Media y recientemente, como en Rusia, Polonia, con los pogromos. Lo intentó en el siglo XX con el Holocausto, con la Shoah, por medio de Hitler. Y lo está intentando ahora, también mediante Hamas, mediante Hezbollah, mediante todos estos. Y hay antisemitismo. ¿Cómo se explica este odio irracional que después del 7 de octubre secuestraran a cientos de personas, los tuvieran presos, ahora han asesinado con sus propias manos a un bebé y una niña, no sé si de 4 años, los han entregado y no hay ni una sola manifestación, nadie dice nada? Cuando hace meses había manifestaciones de miles de personas por un supuesto genocidio, que cuando ha terminado la guerra, de repente han salido miles y miles de personas y dices, ¿el genocidio dónde se ha producido? ¿Este odio irracional de dónde viene? ¿De Satanás? Es Satanás el que está fomentando ese odio. Y un día lo llevará al máximo cuando llevará a todas las naciones lideradas por el anticristo a rodear Jerusalén y a destruirlo. Todas las naciones, estamos hartos de los judíos. E irán y rodearán Jerusalén. ¿Y entonces qué? Mirarán al que traspasaron. Y vendrá el Señor Jesús montado en un caballo blanco, con una espada saliendo de su boca, y matará al anticristo, y echará y encadenará a Satanás, y al falso profeta lo lanzará al lago de fuego. Y destruirá a las naciones, y vendrá y habrá un juicio de las naciones, según cómo se han comportado con sus hermanos judíos, sus hermanos de sangre. Y separará a los cabritos de los corderitos. Y unos entrarán en el milenio y otras naciones no. Esa corriente de antisemitismo es fomentada por el diablo. Pero no debemos obviar que los judíos, como personas humanas que son, también, en vez de sofocarlo, lo avivan muchas veces. Y son conocidos a lo largo de la historia los judíos por haber sido usureros, por haber sido jactanciosos, por considerarse superiores a los gentiles, los cuales son perros. Pero nosotros somos conocedores de la ley de Dios, somos un pueblo superior, una raza superiora. Y cuando comenzó el cristianismo, ¿qué hicieron los judíos? ¿Cómo reaccionaron? Los persiguieron. Los persiguieron y dieron muerte a muchos. ¿Os acordáis de Esteban? Con lo cual los judíos también fomentaban ese antisemitismo. No hacían nada para aplacarlo. No estoy justificando el antisemitismo. Entendedme bien. Y como consecuencia, que dice Romanos 2:24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Estos eran los judíos. Y que Sóstenes llevara a Pablo delante del tribunal para acusarlo, no calmó los ánimos
Y los gentiles ya dijeron, esto ya es la gota que ha colmado el vaso, y golpearon al principal de la sinagoga, a Sóstenes, que había sustituido supuestamente a Crispo, que había sido el anterior principal de la sinagoga, y que puede ser que este Sóstenes sea el que aparece en 1 Corintios 1, cuando dice Pablo y el hermano Sóstenes, puede que sea el mismo, o puede que fuera otro, no lo sabemos. Si era el mismo, pues entonces podemos entender que este Sóstenes finalmente también se convirtió. Le costó llevarse unos palos, pero también se convirtió finalmente, puede ser, o a lo mejor era otro Sóstenes, no lo sabemos, no lo dice la Escritura. El caso es que eso crispó los ánimos, y los corintios, los gentiles, los griegos, golpearon a Sóstenes delante del tribunal. Los echó del tribunal, y ahí en la calle, en la puerta, en las escaleras que hubiera para entrar al tribunal en Corinto, empezaron a golpear a Sóstenes, el principal de la sinagoga, por haber llevado a Pablo delante del procónsul para juicio. Es ese el otro grupo, por tanto. Hemos visto los gentiles, hemos visto los judíos, y nos falta otro grupo, el de los sabios, el de la gente respetable, los gentiles, conocedores de la virtud, conocedores de lo bueno y de lo malo, que intentaban llevar vidas agradables, vidas buenas, vidas respetables, que intentaban escapar, al menos de cara al público, de llevar vidas escandalosas, sino vidas familiares, vidas virtuosas, etc. Y aquí nos encontramos a Galión. ¿Quién es Galión? Bueno, Galión es el representante de ese tercer grupo, el segundo en el listado que hace Pablo, de gente erudita, gente respetable, gente sabia. Bueno, pues este Galión resulta que era hermano ni más ni menos que de Séneca, el filósofo estoico, el maestro de Nerón. Galión era hermano de Séneca. Por tanto, Galión era cordobés, era español. Y este Galión, de Galión dice Séneca, que Séneca elogió sus grandes cualidades humanas y lo presentó como un hombre universalmente amado. Séneca siguió la carrera filosófica, estudió filosofía, fue estoico, y Galión siguió la carrera política y llegó a ser procónsul de Acaya en tiempos del emperador romano. Un procónsul era uno de los cargos más altos que había. Es decir, no era un simple tribuno, un simple pretor, no era un simple gobernador de una región, no era un Herodes de la vida, un Pilatos de la vida. Procónsul era un cargo muy, muy alto. Y si hubiera dictado sentencia contra Pablo, no hubiera sido lo mismo que cuando dictaron sentencia en Tesalónica, que no eran procónsules, eran autoridades simplemente de la ciudad. Y lo que hubieran aplicado, si hubieran condenado a Pablo, hubiera aplicado solo en Tesalónica. Pero si el procónsul Galión hubiera sentenciado que la religión cristiana, esa nueva religión, era una religión ilegal, eso hubiera sentado jurisprudencia y se hubiera aplicado en todo el imperio. Por lo cual, no era una tontería el cargo que tenía aquí Galión. Nos encontramos en un momento crucial de la historia del Evangelio, de la historia del cristianismo. Y entonces, gracias a Dios, Dios puso a ese hombre, Galión, un español, vuelvo a repetir, podemos sentir orgullosos de que un español tuviera en este momento tan crucial, tuviera esta decisión, y permitió que el Evangelio pudiera ser predicado con libertad. Pero ahí nos quedamos normalmente y ensalzamos la figura de Galión. Decimos, qué bien este Galión, qué bien que Dios puso a Galión y entonces dio libertad y el Evangelio pudo ser predicado y Pablo pudo seguir predicando en Corinto y seguir yendo a otras ciudades de Acaya. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó después? Nos olvidamos que el motivo por el cual Galión desestimó la causa es que le empezaron a hablar Sóstenes y los judíos, y empezaron a hablarle de que este predica a Jesús, que dice que es el Mesías, pero nosotros no creemos que es el Mesías, y le pusieron la cabeza así. Y él dijo que no quería saber nada de esas cosas, que era de la ley judía, y que no le interesaban las cuestiones del judaísmo, no le interesaba quién era Jesús, no le interesaba quién era Pablo, no le interesaba quién era Sóstenes. No le interesaba saber nada de esas cosas, que le estaban hablando de sucesos acaecidos casi 20 años atrás en una remota región, en Judea. ¿Dónde está eso? No me interesa saber nada de todo eso. Y como muchas gentes hoy en día, cuando les hablas del Evangelio, dicen, ¿qué me estás contando?
Pero si eso es de algo que sucedió hace mucho tiempo. Mira, bastantes problemas tengo yo ahora como para... No quiero saber nada de eso, no me calientes la cabeza. Y nos echan de sus vidas, como Galión los echó del tribunal. No quería saber nada más acerca de esto, de este tema. No era un tema que le pareciera importante, perder su tiempo en él. ¿Qué sucedió con Galión? ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué pasó con Galión? Dice que debido a unas fiebres dejó de ser procónsul en Acaya en el año 56, es decir, 5 años después de estos sucesos. Probablemente, os comenté que Pablo regresó en su tercer viaje en el año 57 a Corinto y allí escribió la epístola a los romanos. Galión ya no se encontraba allí. Galión ya, por lo que sabemos, y muy probablemente ya no tuvo una nueva oportunidad de encontrarse con Pablo y volver a hablar con él. La oportunidad la tuvo ahí en ese momento y la desaprovechó, la dejó pasar. ¿Cómo terminó sus días? La historia nos dice que Galión, como su hermano Séneca, años después, cuando Nerón era el emperador, se vio obligado a suicidarse en el año 65 o 66, es decir, unos 15 años después de estos sucesos. Desesperado, al parecer, por lo que cuentan los escritores de su tiempo, desesperado, gimiendo y pidiendo clemencia a Nerón, y acabó suicidado, desesperado. Conclusión, por tanto, y con esto terminamos. Tenemos a estos 3 grupos de personas, los gentiles, los judíos, los gentiles respetables, cada uno en sus condiciones, sus circunstancias, su coyuntura particular de su vida, pero todos ellos pecadores y todos ellos con necesidades comunes, o una necesidad común se podría agrupar, la de escapar del juicio de Dios, la de dar sentido a sus vidas, la de sentirse aceptos en la familia de Dios, sentir que pertenecen a algo. ¿Y cuál era el mensaje de Pablo para ellos? Pues tenía un mensaje para cada uno de los grupos. Tenía un mensaje para los judíos, tenía un mensaje para los corintios, tenía un mensaje para Galión. No, era el mismo mensaje y fue lo que se dirimió o se intentó dirimir en el tribunal frente a Galión. Jesús es el Cristo. Pablo dice que Jesús es el Cristo. Ese era el mismo mensaje para los 3 grupos. Jesús es el Cristo. El mensaje es el mismo. Jesús, tienes necesidad de escapar del juicio de Dios. Jesús es el que nos salva del juicio de Dios, porque Jesús derramó su sangre en redención por nuestros pecados y pagó la culpa que nuestros pecados merecían. ¿Quieres dar sentido a tu vida? Jesús es el que da sentido a tu vida, orientando tu vida para que ahora ya no viva buscando su propio placer, su propio egoísmo, su propio bienestar, sino vidas que agraden a Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Te sientes que no perteneces a ningún sitio, no perteneces a ningún grupo, no tienes familia que te hable, no tienes amigos. Jesús es el que hace que ahora tú seas acepto para Dios. Él es el que ahora te permite entrar en la familia de Dios. Es el que ha derribado las paredes intermedias que había entre judíos y gentiles, entre gente de toda raza, etnia, clase social, sexo. Ha derribado todos esos muros que los hombres levantamos entre nosotros y ha hecho de todos ellos un solo pueblo, un pueblo que ha ganado para sí por medio de su propia sangre, como le dice Pablo a los ancianos de Éfeso en Mileto y como dice también en Título 2, ganar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Todo eso lo ha hecho Jesús. Por tanto, Pablo tenía muy claro para el mundo, tanto gentil o judío, el mensaje tenía que ser el mismo. Y era un mensaje que el mundo necesitaba oír. Y por eso, de esa manera, Pablo se presentó en Corinto. Y volvemos de nuevo a la epístola a los Corintios, 1 Corintios 1. ¿Cómo fue Pablo que entró en Corinto? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, capítulo 2, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Le hubieran dado por todos lados. Si hubiera entrado con su oratoria y con palabras humanas, allí había gente con mucha cultura, con mucha erudición, y le hubieran dado, Pablo, ¿pero qué me estás diciendo? No voy a entrar con sabiduría humana, porque eso a vosotros no os va a ayudar. Lo que os va a ayudar es, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este
crucificado. El mensaje de la cruz de Cristo tiene que ser, era el mensaje central en tiempos del apóstol Pablo. Era el centro del mensaje que Pablo llevaba a ese mundo. Jesús es el Cristo. Ese que vosotros crucificasteis, ese que vosotros negasteis, ha resucitado y Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús es el Cristo. La cruz de Cristo. No quiero saber más que Jesucristo y a este crucificado, la cruz de Cristo. Y ese es el mismo mensaje que tiene que ser central hoy en día. Porque la naturaleza del hombre no ha variado, sigue siendo la misma. Están los que viven únicamente para su propio placer, buscando su propia satisfacción de todos sus deseos. Están los que quieren vivir vidas respetables, vidas honradas, vidas honestas. Están los que confían y se refugian en la religión, ya sea la religión judaísmo o ya sea la religión simplemente el ecologismo, religiones modernas que hay hoy en día, pero buscan dar algún sentido a su vida y ganarse, por así decir quiero ser mejor persona, porque ahora voy a luchar contra el deshielo de la Antártida, por ejemplo. Son religiones modernas también. Y Pablo lo que les está diciendo es, no, nada de eso sirve para ser mejor. Tienes la misma necesidad de ser aceptado por Dios, de escapar del juicio divino que tenían tenía la gente en tiempos de Corinto, la gente en tiempos de Galión, la gente en tiempos de Séneca, en tiempos del emperador Claudio o el emperador Nerón. Tienen que escapar del juicio divino que va a venir un día sobre este mundo. Y por tanto Pablo les dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje en tiempos de Pablo ha de ser el mismo que hoy, porque la necesidad de aquellos hombres es la misma que la necesidad que tienen los hombres hoy en día. Y Jesucristo, que es el centro de ese mensaje, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por tanto, la medicina para la enfermedad que sufre la sociedad sigue siendo la misma. Jesucristo es el Mesías, Jesús es el Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje que necesita oír la gente. Jesús sigue salvando hoy en día a los que a Él se acercan. Jesucristo a los que a Él se acercan no los echa fuera. Hoy todavía sigue siendo el tiempo aceptable. Y ojalá en esta mañana no haya otro Galión entre nosotros que salga de aquí y en el futuro de Él se pueda decir, escuchó la palabra de Dios, pero a Él no se le daba nada de ello. Es decir, no le dio ninguna importancia. No iba con él. Terminemos con una oración. Sí, Padre, te queremos dar las gracias por esa salvación tan grande. Te queremos dar las gracias por el Señor Jesucristo. Te queremos dar las gracias porque tú lo enviases a este mundo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, con el propósito de venir y rescatar y salvar a muchos. Te queremos dar las gracias por esa salvación que está disponible para todos y que es poder tuyo para salvación del hombre, ya sea judío, ya sea gentil. Te queremos dar las gracias porque esa salvación sigue siendo la misma y sigue estando disponible. El mensaje de salvación no ha cambiado. El modo por el cual el hombre puede salvarse y puede reconciliarse contigo no ha cambiado en estos 2000 años. Y te queremos dar las gracias porque esa salvación sigue estando disponible a todo aquel que por la fe crea en el Señor Jesucristo, oiga su palabra, crea en ella, sea bautizado y tú le justificas gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús. Te queremos dar las gracias por que tú lo has hecho todo, te queremos dar las gracias por ese don inefable y te queremos pedir que tú envíes al Señor Jesucristo, que venga a recoger a su iglesia, que venga a salvar a Israel del antisemitismo. Te queremos pedir que tú cumplas tu propósito en este mundo y en la historia y te queremos pedir que tu nombre sea honrado en Corinto, en Jerusalén, en Roma, en España, en Honduras, en Venezuela, en Cuba y hasta lo último de la tierra. Queremos que tu nombre sea alabado, sea honrado y te queremos pedir que nos perdones por nuestras flaquezas, por nuestros errores, nuestros pecados que todavía cometemos por esa naturaleza y anhelamos el día en el cual, como recordamos este jueves en la reunión de oración, en el cual tú redimirás este cuerpo y estaremos en tu presencia para siempre. Te queremos pedir que en tu voluntad eso sea realizado y que sea realizado lo antes posible, Padre, que venga el Señor Jesucristo, pero mientras tanto, mientras tú envías a tu Hijo, pues que el mundo, la gente que escucha tu palabra, y si hay alguien aquí en esta mañana que está escuchando tu palabra, tu mensaje,
que no haga oídos sordos, que no haga como Galión y se dé la vuelta, que no haga como los judíos, que lo rechacen y blasfemen, Padre, sino que lo reciba como los corintios y puedan pasar de muerte a vida y sea su vida y su alma lavada, santificada y justificada. Te pedimos que obres tu propósito en la historia y en cada uno de nosotros, y es en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús que te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.